en regiones, y también hace parte como representante para América Latina y el Caribe del panel de expertos encargados pues, de tomar decisiones muy importantes a nivel global sobre lo que pasa con la biodiversidad. Juan Pablo no está conectado. Bueno, estamos esperando. ¿Y quién más? Voy a poner un video de antecedentes para que la gente se contextualice. Y está con nosotros también el señor Juan Pablo Riz. Juan Pablo es economista, máster en Economía y Estudios Ambientales de la Universidad de Yale y máster en Economía de la Universidad de los Andes. Es columnista del Espectador, tiene una amplia experiencia en el sector público y también ha trabajado como asesor de diferentes organizaciones de cooperación multilateral, entre ellas el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A continuación vamos a ver un video que nos va a servir de contexto sobre el tema que vamos a realizar hoy. No sé el que está tocando, pero quieres. Antecedente del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia. En 1992 tiene lugar el primer acuerdo global, conocido como el Convenio de Diversidad Biológica, ratificado en Colombia por medio de la Ley 165 de 1994. Mediante esta ley, Colombia se compromete a diseñar, revisar las políticas públicas y adoptar mecanismos para la protección y sostenibilidad de la diversidad biológica. ¿Cuál? 2 años después, en 1996, se publica la Política Nacional de Biodiversidad, cuyo objetivo es comunicar la manera como Colombia piensa orientar a largo plazo las estrategias nacionales sobre la biodiversidad, fundamentándose en el principio de que la biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico para el desarrollo presente y futuro de Colombia. Luego de la 10ª conferencia de las partes COP del Convenio de Diversidad Biológica, CDB, realizada en Nagoya, Japón, en octubre de 2010, se definió un nuevo plan estratégico con 5 objetivos estratégicos y 20 metas conocidas como las metas de Aichi. La visión de este nuevo plan estratégico es: para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos. Para el 2011, las Naciones Unidas establecen el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas Aichi, con el propósito de contribuir de manera eficaz a la reducción de las tasas de pérdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Es así como se pretendió ajustar el plan estratégico dentro del marco de la Política Nacional de Colombia, realizando un proceso participativo de revisión y actualización de la Política Nacional de Biodiversidad de 1996, lo cual dio lugar a la formulación de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el año 2012. El objetivo general de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos es promover la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos a escala nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil. Este objetivo se llevará a cabo por medio del desarrollo de 6 ejes temáticos identificados dentro de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, los cuales son: primero, biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza; segundo, biodiversidad, gobernanza y creación de valor público; tercero, biodiversidad, desarrollo económico y calidad de vida; cuarto, biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información; quinto, biodiversidad, gestión del riesgo y suministro de servicios ecosistémicos; sexto, biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales.
De igual forma, en el 2012, dentro de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, se formuló el Plan de Acción Nacional de Biodiversidad como instrumento para la implementación de la política y apoyar el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. Para el 2013, Colombia presenta su candidatura formal para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Producto de este proceso, surgieron 45 recomendaciones específicas consolidadas en la evaluación de desempeño ambiental de Colombia. Estas recomendaciones se derivaron en reformas y adecuaciones institucionales, políticas y legales en materia de medio ambiente y biodiversidad, y se materializaron a través de los diferentes instrumentos de planeación, entre ellos el Plan de Acción Nacional de Biodiversidad. A finales de 2014 se obtuvo un primer documento denominado Transiciones Sociológicas hacia la Sostenibilidad, fundamentos del Plan de Acción de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Este documento sintetiza los insumos aportados por los diferentes actores institucionales y sociales que tomaron parte en las discusiones. En 2015, el Comité Técnico, conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto von Humboldt y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, avanzó en la consolidación de la propuesta del Plan de Acción Nacional de Biodiversidad, con la identificación y priorización de metas e indicadores de gestión. Esta priorización se dio teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: pertinencia en el contexto nacional y regional, Plan Nacional de Desarrollo, atención a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, coherencia con las metas de Aichi para la biodiversidad del Convenio de Diversidad Biológica, articulación a procesos sectoriales en marcha. Finalmente, en el presente año, se busca divulgar y socializar el Plan de Acción Nacional de Biodiversidad a través de foros de socialización y páginas web y multimedia. Bueno, este video nos sirve un poco de contexto para el tema que vamos a discutir hoy. La propuesta de este foro tiene entonces un énfasis en el primer eje del Plan de Acción de Biodiversidad, que tiene que ver con conservación y cuidado de la naturaleza. Por supuesto, vamos también a hacer mención a los otros ejes, pero digamos el otro tema que queremos conversar acá con nuestros panelistas y también en un diálogo con el público es cómo este Plan de Acción en Biodiversidad va a marcar una ruta o va a contribuir también al proceso de construcción de paz del país. La metodología del panel entonces es la siguiente. Vamos a tener inicialmente unas preguntas generales que les haré a todos ustedes. Ustedes tendrán entre 5 y 10 minutos para la respuesta. Una persona con un cartelito, cuando ya les falte solo un minutico, los regañará. O los llamará al orden más bien. Y después también podemos tener comentarios de alguno de los otros miembros del panel o contrapreguntas también. Posterior a esta primera fase, entraremos a hacer unas preguntas específicas a cada uno de ustedes y con la misma metodología de comentarios y otras contrapreguntas. Bueno. Para implementar entonces esta política de biodiversidad, el Ministerio y el Humboldt han liderado un proceso muy importante durante estos últimos, yo creo que como 2 años, que desde el PNUD hemos tenido también el privilegio de acompañar, con el fin de contar hoy con una propuesta de plan de acción en biodiversidad. Ese plan de acción en biodiversidad ya tiene unas metas que se han formulado a corto, mediano y largo plazo. Metas que tienen que ver, por ejemplo, con temas de restauración, hectáreas restauradas, disminución en la deforestación, que tienen que ver también con aspectos como el conocimiento tradicional,
se habla también de temas de mercados verdes, se habla de asuntos de competitividad, de mejorar la productividad y todo alrededor del objetivo principal de la política y del plan de acción, que es garantizar y mejorar la resiliencia de los socioecosistemas para que puedan seguir generando bienestar para el país. Por otro lado, estamos también en este proceso de construcción de paz y de un acuerdo de paz, que básicamente lo que tiene en el fondo es el cierre de brechas de desarrollo territorial. En Colombia tenemos estas diferencias muy marcadas, especialmente con los departamentos y municipios que son altamente biodiversos, con ecosistemas frágiles y sensibles, que tienen índices de pobreza multidimensional o de necesidades básicas insatisfechas muy escandalosos. Zonas del Pacífico con el 90% de la población presentando necesidades básicas insatisfechas, índices de pobreza multidimensional muy altos. La construcción de paz entonces implica cerrar esas brechas. Y la primera pregunta entonces para ustedes es, ¿cómo creen que el plan de acción en biodiversidad, cuáles serían esas líneas que podríamos destacar como más importantes para que ese cierre de brechas en esos territorios, pensemos el Pacífico, pensemos algunas zonas de la Amazonía, se ve sin necesariamente tener que llegar a los niveles de transformación de ecosistemas que presentan otros territorios con unos índices de necesidades básicas insatisfechas y de pobreza multidimensional muy distintos, tal vez más positivos, pero que han llegado en algunos casos a unos niveles casi que podríamos decir de no retorno en las funciones de los ecosistemas. ¿Qué propone entonces este plan de acción en biodiversidad para tener un modelo de desarrollo un poco más, o que sea sostenible y acorde con esa realidad de estos contextos y que promueva en una construcción de paz sostenible? Muchas gracias. Gracias, Jimena. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a Juan Pablo y a Brigitte en este panel. Yo tengo pues claramente la visión de la política y de su plan de acción es incorporar de manera significativa, de manera coyuntural, de manera estratégica la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos dentro del modelo de desarrollo del país, para un verdadero desarrollo sostenible o para un crecimiento verde, como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Es fundamental que se reconozca la importancia de la riqueza natural del país, de la biodiversidad, no solo desde una visión de su protección, de su conservación, sino de las oportunidades que genera a través del uso sostenible. Entonces, esta presentación que se llama Biodiversidad y Agua, Ejes para la Construcción de la Paz, lo que nos muestra es cómo en esta gráfica que tenemos aquí, la biodiversidad y el agua pues, hacen un único sistema donde hay una correlación entre la capacidad de los ecosistemas de prestar servicios de regulación hídrica, en el caso de una mirada de una cuenca, como la que estamos viendo, y cómo esa disponibilidad de esos servicios ecosistémicos pues, son fundamentales para el bienestar de la población y fundamentales para la productividad de todas las actividades. Aquí estamos viendo diferentes tipos de servicios ecosistémicos. No sé si alcanzan a ver la parte de abajo de la presentación, pero los que están en rojo son servicios de provisión, como la energía hidroeléctrica, la producción de alimentos, madera, plantas medicinales, recursos hidrobiológicos. Los verdes son servicios de regulación, como la mitigación de inundaciones, la reducción de riesgo, la disponibilidad y calidad del agua, la regulación del clima, la regulación de ecosistemas costeros, la protección de las costas contra la erosión costera, por ejemplo, huracanes, tormentas, o la mitigación de inundaciones, la reducción de riesgos, la captura y el almacenamiento del carbono. Tenemos servicios culturales, como los servicios recreacionales y los culturales asociados a la importancia que le dan las diferentes comunidades a la biodiversidad. Y tenemos servicios de soporte, como la humedad del suelo, la recarga de los acuíferos, el saneamiento, el reciclaje de nutrientes, la transferencia de nutrientes. Lo que nos muestra esta plática en términos generales es que hay una alta interdependencia entre la biodiversidad, el bienestar y la productividad de todas las actividades. Y esta interrelación es muy frágil, es muy fácil de romper. Entonces, en la siguiente lo que podemos ver es cómo tenemos
nuestros ecosistemas bajo una serie de presiones que pueden romper ese equilibrio y que pueden reducir la capacidad de los mismos de prestar sus servicios y por lo tanto reducirse ese bienestar y esa productividad que salen de ahí. Tenemos problemas asociados a la deforestación, que por un lado afecta la estructura y la función de la cuenca, se genera erosión por resultado de esta, se pierde la biodiversidad local, se pierde la capacidad de regulación hídrica. Tenemos la expansión de la frontera agrícola, que lleva a la deforestación y a todas sus consecuencias. Tenemos problemas con la sobreexplotación de los recursos naturales, que lleva a su agotamiento y a la degradación de los mismos. Y tenemos la contaminación del aire, como consecuencia de las actividades antrópicas, que puede llevar a la lluvia ácida, a la destrucción de la capa de ozono, la generación del efecto invernadero, enfermedades respiratorias y otras. Tenemos inundaciones que generan efectos sobre áreas agrícolas y reducen su productividad, la degradación de química física y biológica de los suelos, el aumento de la salinización, los daños en la infraestructura. Tenemos la contaminación de las fuentes hídricas que deterioran la calidad del agua, que reduce la oferta hídrica, que genera problemas sanitarios. Tenemos efectos en las actividades productivas, como puede ser la minería que no se realice adecuadamente, que lleva a cambios en el uso del suelo, modificación del paisaje, la contaminación de los recursos naturales. Tenemos la generación de energía que puede interrumpir los cauces, cambiarlos de dirección, disminuir el caudal. Tenemos la erosión que lleva a deslizamientos, avalanchas, pérdidas de suelo. En términos generales, ese equilibrio que es muy frágil se ve afectado permanentemente por las actividades humanas. Las actividades humanas no son conscientes de esas posibles afectaciones y no toman medidas específicas para reducir ese impacto desde el punto de vista de la afectación a los ecosistemas, a sus servicios, llevan a que se vayan perdiendo esa riqueza natural y que se vayan perdiendo sus servicios. Y se genera un círculo vicioso negativo porque obviamente disminuye la productividad, disminuye el bienestar y lleva a generalmente una mayor degradación. Entonces, siguiente, por eso podemos decir que la degradación de ecosistemas, el abastecimiento del recurso hídrico, es un detonante del conflicto. Y aquí tenemos que empezar entonces a hablar del postconflicto. Como si no incorporamos de manera significativa los temas ambientales, lo que vamos a hacer es que no vamos a evitar esos conflictos socioambientales en el territorio, que son en muchos sentidos la fuente del conflicto histórico. Entonces tenemos que entender y tenemos que partir de la base que cualquier intervención que se haga en el territorio, ya sea como parte de los acuerdos, ya sea como parte de las nuevas oportunidades que se van a generar, tiene que incorporar la variable de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como un eje fundamental para garantizar la durabilidad y la prosperidad de la base. Porque si no, lo que vamos a hacer es generar más conflictos por el afán de llevar de pronto algunos servicios sociales, de llevar unas oportunidades de desarrollo de infraestructura y no hacerlo bien, podemos generar más conflictos ambientales en el territorio y lo que vamos es a volver a iniciar un nuevo ciclo de violencia y un nuevo ciclo de conflicto. Si ustedes miran la siguiente gráfica, nos muestra un poquito cómo es la historia del conflicto en Colombia. Lo que estamos viendo son los municipios que han sido, en un ejercicio de cabeza del PNUD, priorizados como los de más conflicto históricamente. Y en esos municipios, los que son de media prioridad, de media alta prioridad, 76 de esos municipios, o sea, el 25%, es responsable del 25% de la prestación. Y los que son de prioridad alta, o sea, 48 municipios, son responsables del 40% de la prestación nacional. Siguiente. Eso quiere decir que el 64% de la deforestación nacional se ha dado o se está dando en municipios que han sido históricamente municipios de conflicto. Siguiente. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que tenemos aquí es una oportunidad que a través de la conservación y el uso sostenible de esa riqueza natural sea un detonante de bienestar local en el post-conflicto y donde en términos de necesidades sociales, necesidades básicas, necesidades económicas y riqueza natural. Entonces estas áreas megadiversas que coinciden con los municipios que han sido afectados históricamente por el conflicto es donde tenemos que realizar los mayores esfuerzos para lograr una estabilización y una construcción de paz, que sea una paz que incluya al medio ambiente, que sea paz también con el ambiente. En ese sentido, entonces,
la siguiente gráfica lo que nos muestra es como, volviendo a nuestra visión de Cuenca, podemos tener acciones específicas en torno al agua que nos lleven a reducir los conflictos ambientales, a promover el manejo y el desarrollo coordinado del agua en interacción con los demás recursos naturales, que lleve al bienestar social, económico, productivo de la gente, que lleve a la equidad, que lleve a reducir la pobreza. Y esto se logra a través de entender cuál es esa dinámica y poder gestionarla de manera adecuada, poder buscar cómo resolvemos esos usos, por ejemplo, esos conflictos en el uso del suelo, que son conflictos que siempre tienen que ver con los recursos naturales. ¿Cómo resolvemos de una manera adecuada eso para que evitemos esos conflictos? A través de estrategias como el ordenamiento territorial, donde incorporemos a todos los sectores en una visión integral y no solo una visión sectorial. ¿Cómo reducimos los riesgos asociados a los recursos naturales, al cambio climático, que generan mayores afectaciones? Muchas veces las poblaciones más vulnerables son las más pobres y por lo tanto tienen la menor capacidad de adaptarse a las condiciones extremas. ¿Cómo buscamos una mejor gestión, una mejor utilización del recurso hídrico como una estrategia fundamental para garantizar ese bienestar a toda la población? Y entonces, para terminar, lo que tenemos es una integración desde la política. Tenemos una política de la gestión de la biodiversidad, de sus servicios ecosistémicos y su respectivo plan de acción, que es el tema principal de la discusión de hoy, donde tenemos las líneas específicas de acción en el mediano y largo plazo, corto, mediano y largo plazo, para poder hacer esto una realidad, para poder implementar una política que ha sido un esfuerzo muy grande, pero que si no tiene una implementación efectiva, se queda en el papel. Y por lo tanto, esta política se tiene que articular con otras políticas, como la política de gestión integral del recurso hídrico y su plan hídrico nacional, y los diferentes instrumentos de ordenación, y con las otras políticas sectoriales y la política de cambio climático. Porque, de nuevo, no podemos pensar que las políticas de la gestión integral de la biodiversidad o del recurso hídrico son políticas ambientales. Son en realidad políticas sectoriales, porque es para el beneficio de los sectores, para la durabilidad y la sostenibilidad de estos sectores. Entonces, por lo tanto, tenemos que incorporar variables como lo son el cambio climático, que nos garantice que tenemos una visión hacia el futuro y entendamos que va a haber posibles afectaciones hacia el futuro asociadas al cambio climático, sobre las cuales nos tenemos que adaptar, tenemos que prepararnos. Y todo eso, esa visión integral, lo que nos lleva es a una real gestión sostenible de los ecosistemas, de sus servicios, y lleva a un desarrollo productivo que sea resiliente, que sea bajo en emisiones, que sea verdaderamente sostenible. Entonces, yo creo que lo que tenemos es una herramienta fundamental en la política y en el plan de acción, pero tenemos que ver cómo podemos transversalizarla y incorporarla en la gestión de todos los sectores, incorporándola y asociándola a las diferentes políticas que existen para que no sea una política aislada, no sea una política ambiental, sino que se convierta realmente en una política sectorial que lleve al desarrollo sostenible, que lleve al crecimiento verde que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y que lleve a esa sostenibilidad, a esa resiliencia que garantice la durabilidad y la estabilidad de la paz. Sí, gracias, viceministro. Yo creo que el tema de tener el agua como un eje estructurante es muy importante y la política y el plan de acción definitivamente lo reconocen. Igualmente el tema de la corresponsabilidad de los otros sectores, punto al que espero podamos venir o volver más adelante. Pero quisiera preguntarle a Brigitte también, desde el punto de vista del Instituto Humboldt y de los institutos de investigación, ¿cómo ves que este plan de acción de la política de biodiversidad y el rol de los institutos puede contribuir a ese cierre de brechas territoriales en estas zonas afectadas por el conflicto y tan deprimidas, pero altamente biodiversas y sensibles? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Jimena, muchas gracias. Juan Pablo. Creo que hay dos elementos importantes en el plan de acción en la medida en que interpretan ya las tareas que la política nos propone. El primero es que reconoce que la biodiversidad, la gestión de la biodiversidad, es decir, el manejo de la biodiversidad, en casi todos los casos está en manos de otros, no está en manos de lo que llamamos entre comillas el sector ambiental. La biodiversidad es transformada continuamente por el sector agropecuario, por el sector energético, por el desarrollo de infraestructura, la construcción de ciudades, en fin.
son las actividades económicas y sociales del país las que modifican la biodiversidad de acuerdo con sus propias políticas. Entonces el plan de acción, en la medida en que reconoce esto, plantea unas metas muy concretas que deben ser interiorizadas y adoptadas por los demás sectores dentro de su perspectiva. Y en la medida en que este plan reconoce eso y también se articula muy bien al plan de desarrollo, pues nos da una expectativa de convergencia progresiva hacia el cumplimiento de esas tareas. Por ejemplo, que haya un nivel de reconversión importante de las actividades agropecuarias insostenibles. Ya lo sabemos hace mucho tiempo, que las malas prácticas agropecuarias son realmente tremendamente perjudiciales para la sostenibilidad, para el futuro de nuestro país. Entonces hay que reconvertir las malas prácticas agropecuarias. Que la minería ilegal es definitivamente una de las peores amenazas. Claro, y el plan de acción de biodiversidad pues no puede hacer mayor cosa sino decir acabar con la minería ilegal, porque en ese sentido no hay ninguna otra oportunidad. Entonces entran las Fuerzas Armadas, entran nuestros colegas de la policía a incrementar la gobernabilidad. Y ahí es donde entra el tema de la paz. Sin paz, sin cese del conflicto en el territorio, no hay posibilidades de hacer gestión ambiental, no hay posibilidades reales de intervenir la biodiversidad, de preservar el bosque, de manejar el agua. Y ese es el segundo componente importante del plan, desde la perspectiva del Instituto, donde probablemente tenemos mayores posibilidades de apoyar y de ayudar. Y es un enfoque territorial. Reconocer que en Colombia, precisamente por ser el país de la megadiversidad, lo que pasa en el piedemonte amazónico es muy distinto a lo que pasa en los montes de María y a las áreas de selvas de Chocó o en las áreas oceánicas, porque hay que decir, y veo aquí al capitán Edas sentado, la mitad del territorio colombiano es territorio marino y no es un territorio sin conflictos. De hecho, tenemos la plataforma continental donde hay expectativas grandes de desarrollo de petrolero, tenemos áreas pesqueras importantísimas, en fin. Entonces el plan de acción tiene esos dos componentes, digo, un componente sectorial y un componente territorial que si los logramos manejar en las escalas de tiempo y espacio en que estamos previendo, realmente van a ser una diferencia. Gracias, Brigitte. Y bueno, Juan Pablo, tú que has trabajado también tanto los análisis desde el punto de vista sectorial, has sido también crítico en muchos casos de muchas de las, digamos, recuerdo que tú me decías desarrollo sí, pero no así en algún momento cuando estábamos trabajando en el informe de biodiversidad y ver cómo podíamos apoyar en algunas de las propuestas. ¿Cómo ves que este plan de acción de biodiversidad puede entregarnos elementos interesantes para convencer a esos sectores o para trabajar con esos sectores y que podamos tener un entendimiento de que los servicios ecosistémicos son fundamentales para su desarrollo productivo y son fundamentales y es fundamental que interioricen también sus costos y sus oportunidades? Bueno, yo cuando recibí buenas tardes a todas y a todos, primero, cuando yo recibí el formato yo no sé qué lo íbamos a seguir, entonces yo me preparé para seguir el formato por aquí el funcionario público nos organizó. Pero eso es natural, eso es propio de sus funciones. No. Y en referencia, digamos, a la primera pregunta sobre cómo el plan de acción podía contribuir a la construcción de paz, yo coincido con Pablo cuando dice que la decisión, no desde luego, pero es una cosita, ¿no? Que la decisión de los servicios ecosistémicos es fuente de conflicto. Eso no quiere decir que lo contrario, es decir, la conservación y gestión de los servicios ecosistémicos puede ser, como de alguna manera dice Brigitte, un motivo de convergencia y de construcción de paz. ¿Y qué pasa? Los servicios ecosistémicos evidentemente nos interesan a muchos desde muy diversas perspectivas y desde grupos de interés muy distintos. A todos nos interesa que haya agua, y ojalá que sea de buena calidad, ¿no? A todos nos interesa que el aire sea de buena calidad, también. A todos nos interesa inclusive que los paisajes naturales que nos gusta visitar los podamos seguir visitando. O sea, hay muchas razones de convergencia
desde la gestión de los servicios ecosistémicos para la construcción de la paz y para poner a dialogar a gente de diferentes intereses. Claro, ¿cuál es el espacio? Y ahí yo vuelvo otra vez al tema del eje 1, que era el que nos invitaba. Y tomo el punto I2 y el I8, que uno hablaba de la estructura ecológica principal y los planes de ordenamiento territorial, el I2, y el I8 hablaba del pago de servicios sanitarios. Yo creo que esos dos elementos son dos elementos que sí contribuyen, si los logramos, digamos, articular adecuadamente, a la producción de espacios de paz. ¿Desde dónde? Los esquemas de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial, en la construcción de la paz, no pueden ser propuestas gubernamentales, por buenas y pulidas que ellas sean. Tienen que ser pactos sociales, donde sean las comunidades y los locales los que revisen y propongan su ordenamiento con un acuerdo social, de tal forma que cuando yo estoy rompiendo un esquema de ordenamiento territorial que decidió conservar una estructura ecológica principal para conservar el agua, no le estoy incumpliendo ni al alcalde, ni al Ministerio de Medio Ambiente, ni a la corporación, sino al vecino con el cual me comprometí en conservar esa estructura ecológica principal. Entonces yo creo que si nosotros logramos que los esquemas de ordenamiento territorial sean realmente pactos locales de manejo al territorio para conservar aquellos elementos que a todos nos interesan. Es decir, sabemos que en los espacios de solución de paz, como presentó ahora Pablo, evidentemente la destrucción de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos pues son el pan de todos los días. Y eso, una vez se firme el acuerdo, se ponga y se implemente, eso va a seguir pasando. No vamos a decir mentiras, que es que no, una vez firmado el acuerdo, ahí se reversó la destrucción de los ecosistemas en las áreas de construcción de paz. Eso no va a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Yo creo que sabemos que el interés de todos, incluido el gobierno, incluido las FARC, es que haya elementos que demuestren que mejoran las condiciones de vida, la calidad de la vida en esos lugares. Y la primera propuesta que va a surgir es obviamente el incremento en la producción en esos sitios. Ya sabemos que además hay unas propuestas de desarrollo de vías, de acercamiento a esos lugares, a los mercados, todas esas cosas. ¿Y todo eso qué significa? Que evidentemente va a haber una mayor destrucción en esos territorios. Yo creo que es incluso pensar que no lo va a haber. Pero tenemos que llegar a acuerdos que nos permitan por lo menos conservar la estructura ecológica principal en esos sitios e impulsar sistemas productivos sostenibles en la medida de lo posible, al menos en la mayor parte de ellos, no digamos en todos, porque tampoco va a suceder así. Ahora, ¿cómo hacer esto? Pienso yo que ahí la cooperación internacional juega un papel y puede ser el de compensar a través de un pago, digamos, inicial de servicios ecosistémicos de interés global que están asociados a la conservación del bosque, para que las comunidades puedan tener un espacio de 1 año, de 2 años, donde hay un incremento en la disponibilidad de recursos financieros, monetarios, para el gasto cotidiano, a través de los compromisos, no de transformar inmediatamente los ecosistemas, sino de planificar esa transformación y de hacerlo de acuerdo a unos principios de sostenibilidad, que de todas maneras, para poder llegar a acordar, tenemos que tener un tiempo mínimo de trabajo colectivo, y ese trabajo colectivo puede basarse en una transferencia de pago por servicios ambientales, donde una vez definamos cómo vamos a transformar el territorio, lo hagamos de una manera un poco más sostenible. Yo creo que el plan de acción de biodiversidad en el tema, para concluir, de servicios ecosistémicos asociados a los esquemas de ordenamiento territorial y al pago de servicios ambientales, ojalá mediante transferencias externas y acuerdos, digamos, de conservación de los servicios, nos puede generar espacios de construcción de paz. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Ahora quisiera que nos movamos un poco más a hablar de la resiliencia de los ecosistemas y de esos territorios, no solamente de los que han sido hoy más afectados por el conflicto armado, sino, digamos, la resiliencia general del territorio colombiano. El último fenómeno del Niño, que está afortunadamente en vías ya terminó. Tuvimos más de 700 municipios afectados en 28 departamentos, si no estoy mal, 350 calamidades públicas declaradas, temperaturas en algunos lugares que alcanzaron los 45 grados centígrados, una cosa impresionante. Yo viví algo parecido en
el Tolima en una visita que hice recientemente, en el Huila, perdón. Los nevados de Santa Isabel y Cocuy tuvieron también un retroceso en sus capas de hielo de 8 metros y 3 metros respectivamente. Y pues esas son situaciones que se están generando, que generan estrés en el territorio y que definitivamente generan también conflictividades territoriales. ¿Qué elementos del Plan de Acción de Biodiversidad podemos rescatar para que en 2030, que son esas metas pues que nos hemos trazado, tengamos territorios más resilientes, que sean capaces de responder a ese tipo de estreses y de shocks que se van a estar presentando cada vez con posiblemente mayor intensidad y frecuencia, y pues que definitivamente después de que superemos este tema, ojalá del conflicto armado, pues van a ser las siguientes conflictividades a las que nos veremos los colombianos enfrentados. Juan Pablo. Yo creo que primero la hablamos. Bueno, el plan de acción tiene una meta muy importante, que es la de armonizar la política de biodiversidad y los trabajos que hagamos en este tema de gestión con el sistema de gestión de riesgos. Y hemos visto a través del trabajo con el Fondo de Adaptación, por ejemplo, cómo el buen manejo de los ecosistemas debería ser una opción de reducción de riesgo, una reducción de los costos que atrae el deterioro climático, en este caso. Colombia pierde, hacemos un cálculo muy somero, muy por encima, cerca de $1 billón al año por estrés climático, en el sentido de que bien sea el niño o sea la niña, las pérdidas por incendios forestales, por erosión o por inundaciones, destrucción de infraestructura, si no es por lo uno es por lo otro, y siempre estamos perdiendo. Y si uno, como hacía el doctor Juan Pablo antes, el ajuste del PIB, o sea, el PIB verde, nadie lo quiere hacer porque siempre acaba negativo. El crecimiento se convierte en decrecimiento. Entonces uno dice, bueno, el desarrollo del país está construido sobre la repetición del desastre, y no puede ser que aguantemos indefinidamente. Es decir, hemos aguantado porque somos muy resilientes. Porque cuando falla una región, siempre está la otra para apoyarnos. Cuando el niño está acabando con las cosechas en el Caribe, pues hay comida que viene del llano, y así compensamos lo uno con lo otro. Pero eso va a llegar a un fin, y sabemos que el cambio climático apenas está empezando. Realmente lo que vivimos en este momento es variabilidad climática extrema. Entonces, los escenarios que ha preparado el liderazgo, los escenarios regionales, nos están planteando extremos muy críticos, y en promedio ya es suficientemente preocupante. Pero como la naturaleza y la sociedad se comportan en promedio, sino tenemos extremos, lo que nos va a suceder en los próximos años es que haya cada vez más extremos climáticos. Y la única manera de comprar tiempo, estoy hablando de simplemente retrasar los efectos de la destrucción ambiental debidos al cambio climático unos 15, unos 20 años, es mediante restauración y buena gestión ecológica, recuperación y manejo de humedales, reconversión de sistemas productivos, en fin, eso ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero luego viene una etapa mucho más delicada, y es una etapa de innovación profunda, porque el cambio climático no se va a quedar en los 2 grados centígrados promedio. Y para el año 2050, si no hemos hecho esta tarea, estamos perdidos. No hay ninguna opción de que los países tengan viabilidad, lamentablemente, y ya nos están diciendo que muchas regiones del mundo para esa época no tienen perspectivas no tienen posibilidades de existencia en el sentido de organizaciones sociales y demás. Hay regiones en Colombia que están al borde del colapso, como La Guajira. Ahora vuelve a llover seguramente, volveremos a ver algo de recuperación, pero en 4 años vamos a volver a ver una crisis, y no sabemos si eso tiene manera de evitarse. Entonces, el plan de acción es muy honesto en el sentido de que no usa la bola de cristal
para proyectar metas en 2050. Es un plan relativamente realista y es un plan para comprar tiempo. Bueno, y yo aquí quiero recurrir al hecho, digamos, de la corta experiencia que tengo en temas de medios masivos. Yo pienso que para que efectivamente en el 2030 estemos viviendo una realidad distinta, es necesario que pasemos un poco de la conciencia de la acción, en el sentido en que ser consciente pues no es suficiente, y que la única manera de lograr transformaciones es que efectivamente la población en su conjunto tome con seriedad, no solamente con conciencia, sino con acción, digamos, en el manejo del territorio. Las herramientas, digamos, legales están ahí, inclusive en términos de la propiedad privada se habla de la función, pues en la Constitución, de la función ecológica de la propiedad privada, y de cómo eso debería ser realmente una herramienta para incluso poder mantener la propiedad privada. Es decir, se debería decirle a la gente, hombre, propiedad privada que no cumple con la función ecológica, corre el riesgo, como anteriormente corría el riesgo una propiedad privada que no se deforestaba y que según el INCORA o el INCODER no estaba siendo productiva porque estaba en uso, ¿no? Y el que no deforestaba pues corría el riesgo que lo expropiaran. Ahora deberíamos decir, corre el riesgo porque son aquella propiedad que por el uso del suelo que está haciendo no se cumpliendo con la función ecológica de esa propiedad. Y eso me parece que cambiaría radicalmente la visión sobre la gestión que cada uno de nosotros tiene que hacer sobre su pedazo de tierra o sobre el espacio en el cual está viviendo. Entonces me parece que en los medios de comunicación tendríamos que hacer permanentemente referencia a los casos exitosos y a los fracasos de gestión ambiental y de cómo eso afecta o no la calidad de vida. Y me parece que hay ejemplos como, por ejemplo, la red de reservas naturales de la sociedad civil, donde hay muchos casos de convergencia entre la conservación y la producción sostenible que hoy se tendría de referencia para que muchos más propietarios fueran en ese mismo sentido. Me parece que tenemos que definir herramientas para que esa convergencia cada vez sea mayor y para que la protección social de lo que llamamos nosotros el ordenamiento ambiental territorial efectivamente se dé. Ya, gracias. Bueno, aquí tengo otra presentación. Bueno, yo creo que aquí hay dos pasos fundamentales que recogen un poco lo que dice Juan Pablo y sobre lo que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo primero es tener la información para poder actuar, para tomar las decisiones, para poder saber cómo intervenir en el territorio. Yo creo que ahí estamos haciendo unos esfuerzos muy importantes. Los escenarios climáticos que se lanzaron el año pasado por el IDEA, que llegan al nivel de detalle que se puedan tomar decisiones en los departamentos, en los municipios, y que da una perspectiva al año 40, 70, 100 sobre la variabilidad en términos de temperatura, en términos de precipitación. Eso ayuda a entender cuáles pueden ser esas posibles afectaciones hacia el futuro y ayudar a pensar cuál va a ser la manera de adaptarnos a eso. En ese mismo sentido, tenemos otra información, como puede ser el Estudio Nacional del Agua, donde tenemos información específica de cantidad, de calidad, de oferta y de demanda de recurso hídrico por sectores, por regiones, que nos permite también entender dónde están las mayores presiones, dónde está la mayor inequidad en términos de oferta y demanda, y cuáles son esas acciones que se tienen que tomar para mejorar la calidad. Y todo esto, por supuesto, va de la mano del trabajo que hacen los ecosistemas. Una de las funciones principales de los páramos pues, va a ser la calidad y la cantidad del agua, y por lo tanto su preservación pues, va muy de la mano de las inversiones físicas que se tengan que hacer también en el territorio de datos de tratamiento. Tenemos el mapa de ecosistemas a la escala de los 100.000, comenzamos también con los 5 institutos hace algunos meses, donde ya entendemos cuáles son los tipos, pero también el estado en el que se encuentran los diferentes ecosistemas. Eso nos permite saber cuáles son esas áreas donde hay disponibilidad de territorio y cómo se debe gestionar. Estamos haciendo un monitoreo cada vez más juicioso de la deforestación en el país. Estamos lanzando a partir de este trimestre alertas tempranas trimestrales. Nos permiten entregar información a las autoridades de los territorios para que puedan tomar acciones específicas y determinar cuáles son esos motores de deforestación. Estamos sacando cifras anuales de deforestación desde hace solo 2 años, que nos permiten también tomar acciones específicas. Todo esto a través del fortalecimiento del sistema de información ambiental para Colombia, el CIAC, y una iniciativa que es muy importante, que es el cubo de datos, donde lo que estamos haciendo es generar información
para todos los usuarios, para todos los públicos, para que puedan tomar decisiones específicamente en ese sentido. Pero más allá de eso estamos generando otras herramientas, como la herramienta que lanzamos ayer, la herramienta para la acción climática, donde cada municipio puede entrar a esta herramienta, hacer un zoom sobre ese municipio y mirar cuál es su estado en términos de vulnerabilidad, en términos de oportunidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para poder construir mejores planes de desarrollo, mejores planes de ordenamiento territorial, o herramientas sectoriales, como el boletín agroclimático, que ya genera información específica para el sector agropecuario, para que tomen las mejores decisiones sobre el uso del suelo. Y yo creo que esto se completa recogiendo la información de las buenas prácticas que han resultado efectivas en el país. Ejemplos como los que ponía Juan Pablo, donde efectivamente tenemos claro que esquemas de ganadería sostenible han demostrado impresionantes resultados, no solo desde el punto de vista de beneficios ambientales, sino beneficios económicos, beneficios sociales. Y tenemos estos pilotos por todo el país que tenemos que empezar a replicar, tenemos que empezar a escalar. Y eso solo se logra compartiendo esas experiencias y esa información. Y una vez que tienen toda esa información, el siguiente paso es usar, tomar las decisiones adecuadas, planear el desarrollo de los territorios de acuerdo a su vocación, de acuerdo a sus especialidades, con la información que está disponible, ordenar el territorio de manera adecuada. Tenemos una oportunidad inmensa en este momento donde estamos actualizando la gran mayoría de los planes de ordenamiento territorial del país. Si no le damos el mayor esfuerzo a este ejercicio, usando la mayor cantidad de información disponible, vamos a perder otros 12 años. Y vamos a perder una ventana que no tenemos, que es muy grande, para planear un territorio que sea más resiliente, que sea capaz de resistir estas situaciones. Y llevar acciones concretas en términos de restauración de todos los ecosistemas, de los humedales, de nuestros pozos, de los páramos, seguir trabajando en la conservación. Tenemos una meta de declarar 2.5 millones de nuevas hectáreas de áreas protegidas. Buscar esquemas que aprovechen la biodiversidad y la riqueza natural que tiene el país, tanto desde el punto de vista de adaptación, con esquemas de adaptación basada en ecosistemas, como incorporando la biodiversidad entre todas las actividades productivas de una manera transversal. Porque si logramos generar esa conciencia sobre cómo la incorporación de la biodiversidad entre las actividades productivas lo que hace es generar mayores beneficios, y así revertimos ese círculo vicioso en el que vivimos, ahí logramos ser exitosos en reducir nuestros riesgos, en términos no solo de los posibles efectos climáticos, sino los riesgos a quedarnos sin alimentos, los riesgos a quedarnos sin trabajo, los riesgos a quedarnos sin ingresos, porque estamos destruyendo la fuente de esos ingresos. Muchas gracias. Definitivamente, pues, construir esa resiliencia, fortalecer la resiliencia de nuestros ecosistemas y disminuir el riesgo y estar preparado para digamos, todos estos estreses del cambio global es muy importante también para materializar los dividendos ambientales de la paz de los que tanto se ha hablado últimamente. Sin embargo, también tenemos que reconocer que la tendencia global en muchos países que han vivido procesos de posconflicto, digamos, es que se han presentado niveles de deterioro y de degradación ambiental fuertes. ¿Qué elementos propone nuestro plan de acción de biodiversidad para lograr materializar esos dividendos ambientales de la paz, contrarrestando la tendencia negativa que ha ocurrido pues, internacionalmente frente a estos procesos de posconflicto? Viceministro. Gracias. Yo quiero empezar por decir que estoy de acuerdo con lo que decía Juan Pablo Ruiz. Yo creo que en este país hemos hablado mucho de los dividendos ambientales de la paz, y esto es una realidad. La paz va a traer una reducción en actividades terroristas, por ejemplo, que lleven a la voladura de Luis todas sus afectaciones ambientales. Ojalá lleve a una reducción de actividades ilegales y criminales como los cultivos ilícitos, como la minería criminal, que produce cada vez daños ambientales y sociales. Pero la realidad es que el fin de los conflictos generalmente lo que trae es una presión sobre esa riqueza natural. Y eso se ha demostrado a nivel internacional en muchos casos. Y por lo tanto, tenemos que ser muy realistas de que para poder llevar esas opciones de vida a las personas en el territorio a través de infraestructura,
ya sea vial o de salud o de educación o a través del fomento de actividades productivas, tenemos que incorporar desde el principio de manera transversal la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Y lo que estamos haciendo desde el Ministerio es no solo asumiendo la responsabilidad de 11 puntos específicos del acuerdo que tenemos que trabajar, porque el acuerdo sí tiene algunos puntos que son muy interesantes desde el punto de vista ambiental. Este es un acuerdo que incorpora temas ambientales, pide frenar la frontera agrícola, pide la protección de áreas estratégicas ambientales, pide la construcción de planes de desarrollo que sean compatibles con las áreas de riqueza ambiental de una manera participativa. Entonces, lo que nos está dando es instrucciones claras de cómo, de manera participativa, con las personas en el territorio, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la vocación del territorio, construyamos formas de vida que sean compatibles con ese territorio. Entonces, esa es nuestra primera estrategia, acompañar los puntos sobre los cuales tenemos una responsabilidad. Pero además, queremos acompañar la respuesta rápida, que la respuesta rápida son las acciones que se van a empezar a implementar apenas se firme la paz. Y esas están mucho más relacionadas con oportunidades de trabajo, con infraestructura vial, con mejora en la salud, con eliminación de cultivos ilícitos. Y ahí es donde, por tratar de intervenir muy rápidamente, tenemos los grandes riesgos de generar las afectaciones ambientales. Y por eso estamos tratando de incorporar de manera transversal esas restricciones, que se piense dónde se van a hacer esos desarrollos, que se incorpore la información sobre nuestra riqueza natural en las decisiones para tomar en ese momento, pero además mostrar cómo tenemos grandes oportunidades, como lo decía también Juan Pablo Brigitte. Esas zonas de altísima riqueza natural tienen oportunidades a través del uso sostenible de esa riqueza natural para las poblaciones. Y si lo que hacemos es iniciar un modelo de desarrollo que sea realmente sostenible, que lleve a la reducción de la presión sobre los ecosistemas, que minimice, porque estoy de acuerdo también, no vamos a poder evitarlo del todo, pero si logramos minimizar a través de intervenir desde el principio, incorporando la variable ambiental, incorporando la biodiversidad de los servicios ecosistémicos en la visión que se tiene de implementación del postconflicto, esa es la única manera que vamos a llevar a evitar conflictos futuros y así poder garantizar la durabilidad de la paz. Bueno, en el documento que elaboramos para Naciones Unidas sobre las consideraciones ambientales para una paz estable, duradera y sostenible, pues hacíamos la revisión de lo que había pasado en otros países y efectivamente en la mayor parte de los países los acuerdos de paz han llevado a la destrucción de los ecosistemas y el servicio de ecosistémicos. Claro, ¿qué podemos hacer distinto aquí o qué herramientas hay en nuestro contexto para buscar alternativas diferentes? Yo pienso que son tres. Una, pues es que efectivamente, como mencionaba Pablo, yo no pensé que podíamos armar el desorden de la implementación de los temas silvopastoriles, ¿no? que realmente hay sistemas productivos sostenibles hoy probados. En Naciones Unidas se desarrolló todo algo que el doctor Gómez está por aquí, desarrolló sobre biodiversidad y café, de cómo recuperar, digamos, el bosque cafetero y asociar la biodiversidad con el café, que es una forma mucho más sostenible pues que lo que impulsó la Federación de Talar y tener el café en plena posición. Tenemos los temas productivos silvopastoriles con la recuperación del bosque y los servicios ecosistémicos en las fincas productivas. Tenemos el cacao, la biodiversidad. Tenemos avances que nos dan ventajas frente a los momentos en que firmó la paz otros países. Tenemos avances técnicos, digamos, que nos permiten ir a la sostenibilidad. Segundo, si hay posibilidades de que el alemán venga de paseo a la Macarena, tenga la certeza de que sale tranquilo después de haber conocido al exguerrillero y a Caña Cristales, pues hombre, el tipo, indudablemente el potencial de desarrollo del ecoturismo y del turismo rural en Colombia es gigantesco. O sea, ¿qué más atractivo para el extranjero que llegar a los países, a un país como el nuestro, con la belleza que tiene el país en términos de su riqueza natural, pero además con tranquilidad por visitar esas zonas y reconocer a los actores de esa guerra de 50 años? O sea, yo creo que realmente ahí hay una posibilidad de desarrollo del agro y del ecoturismo muy importante. Y finalmente, pues obviamente el contexto de lo que nos dio el Acuerdo de París, donde que finalmente todos reconocemos y todos los países y presidentes reconocen que el cambio climático es un hecho y que por lo tanto va a haber recursos para conservar los servicios ecosistémicos que apoyen, digamos, o regulan ese cambio climático. Pues naturalmente creo que la convergencia entre la sostenibilidad local y la transferencia de recursos internacionales para sistemas productivos sostenibles
y conservación de servicios ecosistémicos es hoy una condición distinta a la que tenían los países en otros momentos. Bueno, hay unos temas, yo nunca he mencionado los centrales para lograr los cometidos en relación con los riesgos del postconflicto. Y ya están pasando muchas cosas. Ya se están construyendo en algunas regiones acuerdos para la gestión del territorio. Por ejemplo, en relación con los páramos de Colombia, hace un par de meses se firmó un acuerdo entre la gobernación de Nariño, las 15 alcaldías de los páramos de Nariño, las organizaciones indígenas, un acuerdo de voluntades, pero además con compromisos de inversión concreta en distintos tipos de acciones para garantizar la protección del agua. Porque es que sin agua ya todo el mundo sabe que no hay ninguna otra posibilidad, que los conflictos por el agua están detrás de los conflictos armados más importantes. Entonces ahí ya hay un primer, digamos, un primordio de prevención de conflictos en la era de posacuerdo. De todas maneras, en Colombia hay una distribución muy inequitativa de la transformación de los ecosistemas. Tenemos la costa Caribe como una región realmente en pésimas condiciones, donde los bosques secos y los humedales han sido deteriorados continuamente, donde la acumulación del daño es gigantesca y por eso vemos unas manchas de pobreza gigantescas. Entonces es claro que podemos, digamos, reequilibrar la transformación de los ecosistemas en algunas zonas restaurando, comprometiéndonos a invertir en restauración, y eventualmente otras zonas tendrán un poco más de plasticidad en términos de la transformabilidad que tienen. Y no estoy diciendo que vamos a entrar a las zonas para compensar el deterioro, pero la región andina, por subregiones, tiene departamentos o municipios mucho más verdes que otros o en mucha mejor capacidad de, por ejemplo, proveer servicios ecosistémicos. Hablamos de biocapacidad y hablamos de acuerdos regionales para que aquellos que están en mejores condiciones apoyen a los que no están en buenas condiciones. Entonces tenemos potencialidad de reequilibrar aún en espacios de transformación importante. Ahora tenemos un papel grandísimo ahora en las ciudades, los habitantes urbanos, que estamos concentrando el bienestar, que estamos concentrando las oportunidades, en muchos casos el capital. ¿Cómo vamos realmente a garantizar la persistencia de los servicios o las contribuciones de los ecosistemas a nuestro bienestar? Hay una deuda urbano-rural y los acuerdos de paz sugieren que esa deuda debe ser saldada y que nosotros desde las ciudades, desde nuestras capacidades de producción industrial y de desarrollo financiero y empresarial, tenemos una deuda contraída con el campo. Eso está en la mitad de los diagnósticos del conflicto armado colombiano. Es un conflicto con un origen agrario, un conflicto por la tierra, un conflicto por los recursos que ha producido una inequidad muy grande. Entonces, construir equidad es indudablemente una de las tareas que se requiere para evitar ese deterioro progresivo de los ecosistemas hacia el futuro. Y hay mecanismos para hacerlo. Volver al desarrollo rural integrado, volver a generar instituciones que fomenten la ruralidad y una producción distinta, ya con el conocimiento, como bien dicen, que tenemos de muchos de los sectores productivos. Indudablemente es una oportunidad buenísima para no repetir los errores del pasado. Muchas gracias. Ustedes pues recurrentemente están hablando de la corresponsabilidad en todo este proceso de la gestión integral de la biodiversidad. El viceministro decía no puede ser un tema pues que sea solamente asumido por el Ministerio de Ambiente y el SINA y las entidades que pertenecen a este sistema, sino pues que tiene que haber corresponsabilidades de los diferentes sectores. Y eso significa hablar también un poco del arreglo institucional que se requiere para la adecuación implementación del plan de acción de biodiversidad, ese amarre, ¿no? De las instituciones que tendrán responsabilidades en este tema.
En particular la política y el plan de acción de biodiversidad, pues con tantas acciones sectoriales, con tanta corresponsabilidad, 6 ejes que son bastante amplios y que requieren pues el involucramiento y el trabajo de diferentes sectores. Entonces aquí la pregunta sería para el viceministro, ¿cuál ves tú que sería el mejor arreglo institucional? ¿Cuáles son los principales roles? ¿Quiénes deberían estar asumiendo principalmente estas tareas para la implementación de este plan de acción? Le doy unas cifras que acaba de sacar BioFin, que es la iniciativa de finanzas de la biodiversidad de Naciones Unidas, que ha acompañado también todo este proceso del plan de acción. En el último año se hizo un cálculo sobre la inversión pública en biodiversidad, teniendo en cuenta departamentos, municipios y las entidades centrales. Y el cálculo de este primer cálculo aproximado da como de alrededor de 608 mil millones de pesos invertidos en el 2015, de los cuales el 37% son recursos que ha invertido el Sistema Nacional Ambiental. No es mucho esos recursos. Terminan siendo el 0.1% del PIB, el 0.33% del presupuesto general de la Nación y el 18.5% de la inversión que hace el Sistema Nacional Ambiental en gestión ambiental. Entonces, ¿cómo lograr a través de este engranaje institucional y de este involucramiento de los otros sectores, que ellos también se apropien de esta gestión de la biodiversidad, que ellos también la suman y pongan recursos de su propia gestión, incrementen lo que ya están haciendo para garantizar pues esta resiliencia en los ecosistemas, los servicios ecosistémicos de los que ellos dependen, y pues no solamente los sectores, sino también los territorios, ¿no? Sí, yo no sé si esto es una pregunta sobre institucionalidad, pues sí es de institucionalidad, pero no creo que nos tenemos que seguir inventando arreglos institucionales. Nos fascina inventarnos arreglos institucionales, comités, consejos, para darle gobernanza a cada tema por separado, y justamente yo creo que ese es un problema grave. Yo creo que tenemos ya instancias donde la biodiversidad tiene que entrar, tomar una posición relevante. Tenemos la Comisión de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, y teniendo ya esa, creamos una nueva, a final del año pasado, que es la Comisión de Ordenamiento Territorial, algo así. Tenemos instancias para la gestión del recurso hídrico, en el marco del manejo de las macrocuencas y de las cuencas, y en el Plan Nacional de Desarrollo que damos el Consejo Nacional del Agua. Tenemos instancias como la instancia de alto nivel para los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos la instancia de diseño de la política de crecimiento verde. Y en todas las instancias hay que incluir el tema de la biodiversidad, el tema ambiental, más que crear ahora otra instancia para hablar de los temas ambientales y para hablar del plan de acción de la biodiversidad. Y yo creo que ahí la clave, y eso va un poco en la línea de las cifras sobre la inversión que hay en los temas de biodiversidad, es que tenemos que aprender a vender los beneficios de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sobre todos los diferentes sectores. Pero sobre todo tenemos que aprender a demostrar cuáles son esos costos asociados a no cuidar nuestra biodiversidad, nuestros servicios ecosistémicos, que son costos que se le van a sumar y que van a reducir la productividad de los diferentes sectores. Entonces, yo creo que más que crear nueva institucionalidad, nuevas instancias de coordinación, de gobernanza, lo que tenemos es que lograr posicionar el tema, que es algo que no hemos logrado hacer, porque sigue siendo considerado un tema ambiental. Lo mismo cuando hablamos del presupuesto. El presupuesto de inversión en temas ambientales debería estar en su gran mayoría en los sectores, no en el sector ambiental. Nosotros no somos los que ejecutamos la reconversión tecnológica de las actividades productivas. Eso lo hacen los sectores. Nosotros no somos los que llevamos a una mejor desempeño ambiental de la agricultura. Lo hace el sector agropecuario. Entonces, ellos, cada sector es el que tiene que incorporar la visión, la responsabilidad sobre la biodiversidad y que asignarles los recursos adecuados para poder cumplir con ese compromiso que tiene que tener, no por el Ministerio de Ambiente, no por el sector ambiental, sino por su propio sector, ya que esa es la única manera de garantizar la productividad de ese sector en el largo plazo. Perdona, yo quería complementar y de pronto lo que acaba de decir Pablo, yo pienso que sí hay un elemento en el arreglo institucional
hacia el futuro inmediato que tiene que considerarse y no se ha considerado suficientemente, y son las FARC. Las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Por qué? Nosotros hace el viernes pasado entrevistamos en un programa que tenemos por aquí con el doctor Henry, que se llama Luberto, a Alfredo Morán, y le preguntábamos si qué pensaba él de la declaración del Contrario Agropecuario y de la FARC. Bueno, entonces se echó su cuento y yo traía a colación una cosa, y es que hace 30 años, en el año 86, cuando Margarita Marina Botero era la directora de Inderena, un día me llama y me dice: Juan Pablo, el presidente Belisario Betancourt, en el acuerdo con la FARC, en ese momento estaban negociando también un acuerdo de paz, acordó que se hace la sustracción de reserva forestal del medio bajo Caguán. ¿Cómo y cuándo? Depende de nosotros, pero si tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Váyase usted allá y negocie con ellos a ver cómo. Bueno, el hecho fue que yo anduve luego algo así como 20 o 25 días por orden de Margarita Marina Botero, para que las Fuerzas Armadas tengan claro ese puntico, ¿no? Fui yo y estuve con Iván Márquez, trabajando sobre, Iván era el responsable en ese momento de la negociación con el gobierno. Y nosotros llegamos ahí a un acuerdo, y era que el pequeño productor, pero que se iban a hacer unas titulaciones colectivas a las juntas de acción comunal para que fueran las comunidades las que manejaran el territorio y pudieran conservar los servicios ecosistémicos y la producción, digamos, de los servicios en términos de cacería, de pesca, de extracción de maderas valiosas. Desde luego, eso se puede complementar porque esas extracciones no dan lo mismo seguramente que sembrar coca, pero se pueden complementar obviamente con la transferencia y el pago de servicios ambientales. Me parece que nosotros tenemos que incluir a esos actores que han actuado siempre como ruedas sueltas dentro del manejo del territorio para que efectivamente podamos generar, digamos, nuevas alternativas. Y son parte de la institucionalidad, me parece. Yo quería decir que yo creo que tenemos que involucrar a todos los actores. Lo que pasa es que la manera de hacerlo debe ser a través de acuerdos. A través de, dependiendo de las realidades, acuerdos intersectoriales, acuerdos entre nación, territorio, y es buscar esa manera participativa de construir esos acuerdos, para involucrarlos a todos, para recoger todas las razones por las cuales todos deben construir o tienen preocupaciones al respecto de las cosas. Y estoy de acuerdo, se llame FARC, se llame otra cosa, se llame XFARC, pues la gente pues tiene que hacer parte de las decisiones que se tomen en el territorio. Y yo diría que dos consideraciones adicionales. Una, que hay muchos sectores, muchos actores que aún están muy distantes de la noción de biodiversidad, que todavía creen que la biodiversidad es algo que pasa en otra parte, que pasa en el monte, o que pasa en National Geographic. La biodiversidad es algo que está en el territorio, está inmersa, las ciudades están inmersas en la biodiversidad, hay una interacción persistente. Toda la vida y toda la producción económica depende del funcionamiento y de la salud de los ecosistemas, de manera que incluso, diríamos, FINDETER, la Financiera Territorial Nacional, tiene que tener consideraciones de biodiversidad. La ANDI, como ya lo ha expresado y ya estamos trabajando con ellos, pero a fondo, tiene que saber que la producción industrial de este país depende de la biodiversidad y está encadenada a lo que le sucede al territorio. Y así sucesivamente hasta los bancos, hasta la bolsa y en general el sector financiero. Entonces, y esos son los sectores que probablemente tienen mayor capacidad de incidencia y de pensar en que en el año 2050 vamos a tener unos retos completamente distintos. Yo le decía al señor director de la República que publicó una separata hace un par de meses, sobre cómo ven los empresarios a Colombia en el 2050. Y era una separata, pero pues de una candidez, un candor increíble. Todos los empresarios se veían haciendo lo mismo que hacen hoy en día, pero más ricos. Pero ¿con base en qué? No, con base en una innovación que no está sucediendo, con base en una estabilidad o una recuperación ambiental que no está sucediendo, con base en un cambio climático que está retrocediendo que no está sucediendo. De manera que cuando dicen que los ambientalistas somos los ingenuos, yo querría decir que es el sector empresarial el que está siendo absolutamente ingenuo en este momento porque no está contando con los países. Tú pones ahí un punto muy importante y es
la responsabilidad, o no la responsabilidad, la necesidad que tienen los territorios, los sectores, los diferentes, todas las personas, pues, de sentir que vivimos en medio de un mundo biodiverso, con funciones, etc. Y la política de biodiversidad y el plan de acción identificaron como principales motores de pérdida y transformación de biodiversidad la minería, la tala ilegal, los cultivos ilícitos, la infraestructura, y la conversión de bosques en pastizales, por ejemplo. Sumado a eso, pues están tomando decisiones que han generado también mucha controversia últimamente. Lo que pasó, por ejemplo, con el tema de agua en el Quimbo, el caso del desvío de los ríos en La Guajira, el caso de los trazados de carreteras, como lo que pasó en Salamanca, el caso de Salamanca. Bueno. Entonces, ¿qué propone este plan de acción en biodiversidad para tratar estos temas y para tratar de revertir esos procesos, Brigitte? Bueno, ahí, como les decía, hay un fuerte énfasis intersectorial, pero lamentablemente el plan no puede intervenir en aquellos aspectos de la ilegalidad que están siendo realmente los que dificultan hacer gestión territorial, hacer gestión ambiental. Por eso es que la base es importante, por eso es que si no ponemos como precondición la firma de los acuerdos y el cese del conflicto armado para poder hablar de conflicto en otros términos, pues el plan no tiene mayor sentido, porque las fuerzas que están destruyendo la biodiversidad cada día son más las fuerzas de los cultivos ilícitos, los mecanismos de control, de la minería ilegal y los mecanismos de control, de la contaminación derivada de la minería ilegal, e incluso de la infraestructura ilegal. La carretera que se está construyendo en la Macarena la iniciaron las FARC y el gobierno eventualmente la va a adoptar como parte de su red vial. Puede ser una consecuencia interesante de los acuerdos, pero realmente no es consecuente con una idea de infraestructura sostenible. Y hay sectores que tienen unas perspectivas, unos plazos de tiempo que no están en consonancia con la gestión ecosistémica todavía, porque no se entiende muy bien la necesidad de armonizar esos tiempos. Indudablemente eso en gran medida se soluciona mejorando la gestión del conocimiento y los procesos de licenciamiento. Y son instrumentos que están inmersos dentro del plan como instrumentos a refinar, a invertir y a mejorar en los próximos años. Hablábamos en el panel anterior de los institutos de investigación, de todas maneras, que para el tema de gestión de conocimiento hay unos mínimos vitales de inversión. Es decir, que el plan como tal, para poder tener éxito, requiere, además de la firma de los acuerdos, unas garantías mínimas de monitoreo ambiental y de información ambiental de calidad para la toma de decisiones, porque de estos ejemplos que ponen de carreteras donde no deben estar, de expansión de la frontera agrícola donde tampoco debería ser, provienen de modelos, digamos, de propuestas de desarrollo sin mala intención. De hecho, están construidas sobre la perspectiva de crear desarrollo. Y si no hay la información suficiente o no hay el conocimiento socializado y apropiado por las entidades de la sociedad, pues no se van a modificar las decisiones. Que tenemos que garantizar que el conocimiento que se haya construido de biodiversidad realmente llega a tiempo y a los escritorios de quienes deben tomar las mejores decisiones. Y eso no está sucediendo todavía. Sí, de hecho, pues muchas de estas decisiones se toman en el marco de la legalidad, pero no necesariamente de la legitimidad, ¿cierto? ¿Y por qué pasa eso? Porque no son decisiones completamente aceptadas, no tienen los niveles de consulta, de participación, o porque no cuentan con lo que tú mencionas en temas de información oportuna para esas decisiones. Y ahí cerraríamos esta parte del panel de las preguntas generales, de las preguntas para ustedes. Tenemos desorden, ya no hubo preguntas particulares, no todo para todo el mundo. Vamos ahora a recibir unas preguntas del público que nos van a pasar los colegas del ministerio, y con eso estaríamos cerrando nuestro panel. Sí. Yo quisiera hacer una anotación respecto al plan de acción de biodiversidad, y es que encontró aliados que no esperaba.
Uno, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, cuando dice que efectivamente hay que suspender la minería en los páramos, se convierte en un aliado de la conservación que no aparecía y que hoy va a reforzar la posibilidad de que el plan de acción de biodiversidad en esos espacios tenga más vigencia. Es más, la Agencia Nacional Minera hizo un recurso de reposición a la Corte, diciendo que cómo así, que entonces cómo iba a indemnizar a la gente que ya le había dado licencia. Y en ese momento la misma Agencia Nacional Minera decía, porque el decreto que se declaró inexequible por la Corte es el que decía que antes del 2010 las licencias tenían vigencia y se podía hacer la extracción. La misma Agencia Nacional Minera dice que antes del 2010 había 445 títulos en los páramos que el doctor está aquí indicando, o la doctora está aquí indicando. Adicionalmente, eso significa 124.000 hectáreas concesionadas en los páramos. Pero después del 2010, cuando ya, según la ley, no podían hacerse títulos, hay 60 títulos tradicionales con 15.000 hectáreas tituladas. Entonces, eso, si a eso le sumamos el hecho de que la Corte ahora, el 25 de mayo, dice las comunidades sí pueden participar en la definición del uso de sus territorios, entonces ahí el aliado para la conservación de la diversidad nos da un espacio, que es la Corte Constitucional, para una gestión que va a ser complicada, porque obviamente son dos determinaciones que tienen de largo y tienen de ancho y tienen de gestión y tienen de confrontación. O sea, yo recuerdo Manuel Fernando Castro, el director de Planación Nacional, cuando nosotros desde el Consejo Nacional de Planación propusimos que la legislación del Plan Nacional de Desarrollo dijera que tajantemente no iba a haber minería en los páramos, la respuesta del día fue: Juan Pablo, ¿cómo vamos a pagarle a todos los que tienen licencia? Y ahora la Corte le dice: sí señor, no va a haber minería en los páramos, y vea cómo nos pagan los que tienen licencia porque no la van a poder llevar a cabo. O sea, yo creo que hay una discusión que está pendiente, que va a significar recursos de todos, porque obviamente, muy seguramente habrá demandas que se pierden, y esas demandas hay que pagar con qué, con los recursos de la República, que somos nosotros. Bueno, aquí vamos a retomar algunas de las preguntas del público. Por tiempo ya no podemos recogerlas todas, sin embargo, como saben, estamos en un proceso de foros abiertos para discutir el plan de acción en biodiversidad. Las preguntas y sus inquietudes serán registradas y, pues, en lo posible, atendidas por las instituciones que están apoyando este proceso. La primera es para el viceministro de Ambiente. En el panel de directores de los institutos de investigación se dijo al unísono que no hay un sistema único de información y que todos están haciendo cosas cada uno por su lado. ¿Qué se puede hacer para tener un sistema de información fuerte y con vinculación de todos que contribuya en la construcción de paz? Desafortunadamente no estuve en ese panel, entonces no sé si se están refiriendo al sistema solo en términos ambientales o más amplio. No sé si me puedes ambiental. Yo creo que lo que es claro es que en este país se genera muchísima información desde el punto de vista ambiental. Tenemos información que se genera del Sistema Nacional Ambiental como tal, en los institutos, en las corporaciones, en el Ministerio, en el ANLA. Tenemos información que se genera en la academia, que se genera en el sector privado, todos los estudios y análisis que hacen para un licenciamiento ambiental, por ejemplo, de las compañías, es una cantidad de información valiosísima. Y la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Llevamos 3 años trabajando los institutos con el Ministerio, con ANLA, con las corporaciones en fortalecer el Sistema Nacional de Información Ambiental, el SIAC. Hemos logrado unos avances muy importantes. El año pasado hicimos el lanzamiento del nuevo SIAC, donde tenemos ya un visor geográfico con más de 250 capas que vienen de todos estos actores que representan la información oficial. Pero tenemos todavía muchas fuentes de información que no están articuladas, que no están conectadas al SIAC. Y ese es un ejercicio muy importante que tenemos que hacer, porque desde el nivel nacional, que es la responsabilidad de los institutos, pues no vamos a llegar nunca a tener el detalle de la información que pueda servir para ciertas tomas de decisiones en el territorio.
Mientras que desde las corporaciones sí se genera ese tipo de información, desde el sector privado sí se genera ese tipo de información, desde los municipios, desde la academia, y tenemos que articular todo ese ejercicio para que tengamos información para la toma de decisiones a los dos niveles. Y es un ejercicio muy difícil, es un ejercicio muy costoso, y seguimos teniendo un problema en este país, y es que la gente cree que la información es poder, y que el poder es guardar la información en el bolsillo y que nadie más la ve. Entonces tenemos que lograr soltar y liberar la información y hacerla disponible para todos para que se puedan tomar decisiones. Tomamos una decisión. El SIAC es la única fuente de información oficial ambiental que hay en este país. Ese es el primer paso. Vamos a eliminar la duplicidad de esfuerzos, vamos a eliminar las diferentes versiones, que es que Pepito dijo esto, el otro dijo esto, el otro dijo esto. ¿Cuál es el de verdad? No, solo hay una verdad, y esa es la del SIAC. Y a través del SIAC garantizamos que la información que esté disponible ahí sea la última versión, porque la información ambiental es muy dinámica, está cambiando todos los días, está mejorando en escala, está mejorando en calidad, y por lo tanto la responsabilidad que estamos asumiendo desde el SINA es que a través del SIAC se tenga la disponibilidad de esa última versión de la información en la mejor escala disponible, en la mejor claridad disponible. Entonces ese es el primer paso. Tenemos un plan de acción a 10 años que nos va a permitir seguir recogiendo a los actores para que esa información que se está generando a todos los niveles se pueda utilizar y se pueda usar de manera oficial. Y por supuesto, como está pasando hoy en día con las tecnologías, pues obviamente la información que se genera en todos, en los teléfonos celulares, con las fotos que se toman, con el Twitter, con todo, también la tenemos que empezar a recoger, porque eso es información muy valiosa sobre la realidad de nuestro territorio. La siguiente pregunta para Juan Pablo es ¿cuál es el papel del pago por servicios ambientales en la gestión de la biodiversidad en el posacuerdo? Bueno, yo creo que obviamente el pago por servicios ambientales es solamente una herramienta de gestión, no de la gestión en sí misma. Es solamente una herramienta que contribuye a que en el posacuerdo la posibilidad de que no sean buldoceros que organicen el territorio. Porque es que el bulldozer llega y define el uso del suelo. Llega el bulldozer, la tierra se vincula al mercado, la tierra se valoriza, el área se deforesta. Esa es la institución que es una herramienta ambiental en los territorios, es el bulldozer. Entonces, nosotros que tenemos, o sea, ante ese bulldozer es una amenaza práctica importante. Claro. Y cuando hay titulación, entonces pues más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar una alternativa, y esa alternativa es que una vez llegue el bulldozer nos demos un tiempito antes de deforestar. Y en eso el pago por servicios ambientales es la herramienta que puede darle una liquidez a quien está sentado en el espacio de construcción de paz, que espera tener, ahí sí, dividendos ambientales de la paz, y lo espera tener en el corto plazo. Y si en el corto plazo no le aportamos por que conserve y se dé un espacio de planificación, va a destruir y va a buscar producir maíz y luego producir ganado. Esa es la historia que tenemos, es el conocimiento que aplicamos y seguramente lo estamos a respuesta. Para que eso no se dé, creo que el pago por servicios ambientales es una herramienta que nos puede dar un compás de espera, que desde luego una vez se defina, digamos, cómo se va a manejar el territorio, cómo vamos a conservar esa estructura ecológica principal, cómo se va a hacer una articulación que permite y considere que entre las unidades productivas van a haber unas áreas dedicadas a la conservación y otras dedicadas a la producción. Mientras hacemos eso, me parece que el pago por servicios ambientales es una herramienta muy útil. Como el tema del pago por servicios es siempre muy controversial, es importante precisar un poco cuál es la perspectiva del mecanismo. Realmente, cuando hablamos de pago por servicios ambientales, no estamos hablando de monetizar la biodiversidad ni los servicios ecosistémicos. No estamos hablando de pagar por el agua purificada, no estamos hablando de pagar por la cantidad de polinización, nada de eso, porque eso es realmente muy complicado de establecer y no queremos establecer mercados por todas esas cosas. Lo que se habla es de un pago por un servicio ambiental fundamental, que es la gestión adecuada del territorio. Y lo que queremos que se pague es a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, a los propietarios de reservas privadas, se les compensa por hacer una buena administración de los ecosistemas. Y eso tiene unos criterios y una manera de valorar completamente distinta, porque no implica crear mercados de ningún tipo, no implica crear riesgos de monopolización de los servicios, no, está vinculado es con la capacidad de
cuidar bien la tierra, y eso creo que es importante. Y de pronto para pensar en términos económicos puede ser costo de oportunidad. No sembremos maíz esos 6 meses, pero compensemos por lo que se ganaría el tipo de sembrar de maíz, para que sea una compensación y permita, digamos, una acción de conservación. Bueno, la siguiente pregunta, sí, yo creo que ese tema merece una discusión bien interesante y mucho más amplia. La siguiente pregunta para Brigitte: ¿cómo lograr la paz ambiental cuando en el presupuesto nacional lo que corresponde a la parte ambiental o ecosistémica no es más que un 1%? Y más o menos el 60% de ese 1% está destinado a gestión de riesgos. En gran medida porque tenemos que interpretar, o lo que debemos hacer es interpretar y redireccionar inversiones que no se contabilizan como en biodiversidad, pero que si tuviesen un criterio adicional sí serían de biodiversidad. Es decir, casi que todos los subsidios agropecuarios, si se reorientaran a reconvertir los sistemas productivos con criterios de sostenibilidad, serían inversiones de biodiversidad. Y esa plata está ahí porque la estamos desperdiciando todos los días. Son miles de millones en subsidios agropecuarios que están hechos básicamente para hacer política, para digamos, controlar un poco los conflictos sociales de corto plazo, por presiones y negociaciones políticas, por acuerdos antiguos. El problema de los subsidios agropecuarios lo tienen todos los países del mundo, por supuesto, y es muy difícil hacer política sin tener subsidios, pero uno tiene distintos tipos de subsidios, tipos de maneras de manejar los subsidios. Entonces, uno diría el 1% del presupuesto porque directamente dice que está trabajando en biodiversidad, pero podría subir al 3, al 4 o al 5% si uno incorpora inversiones, por ejemplo, de los bancos, inversiones del sector petrolero, que claramente ya tengan un criterio de buena gestión de biodiversidad. Entonces el problema no es que no haya plata, sino que se está hablando mal. Bien, una reorganización en el gasto, en la inversión. Viceministro, ¿qué herramientas reales van a crearse para que los municipios puedan implementar este plan de acción en biodiversidad? Así como no me gusta crear nuevas institucionalidades, tampoco creo que siempre sea necesario crear nuevas herramientas. Creo que hay que usar las herramientas que tenemos bien usadas. Tenemos herramientas como los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas. Si volvemos a mi presentación, podemos ver que usando como unidad la cuenca, tenemos grandes oportunidades de planear el desarrollo del territorio, de determinar cuáles son esas áreas que necesitan la protección, cuáles son las que necesitan la restauración, cuáles son esas áreas que necesitan, donde se pueda hacer un desarrollo sostenible, donde pueda haber un uso sostenible de los recursos naturales. Y eso se debe convertir en un determinante ambiental. Es obligatorio de incorporar en los planes de ordenamiento territorial. Entonces, en ese sentido, ya tenemos las herramientas. A través de las herramientas que tenemos actualmente para la planeación del territorio, de la información que está disponible, todo lo que les conté en términos de cambio climático, en términos de biodiversidad, en términos de servicios ecosistémicos, toda esa información ya se tiene. El problema es que hay que usarla. El problema es que tenemos que usar esa información para construir de una manera técnica, rigurosa, los planes de ordenamiento territorial que nos permitan de esa manera proteger esa biodiversidad, proteger esos servicios ecosistémicos, garantizar la prestación de esos servicios ecosistémicos. Entonces, yo creo que esa es la clave. Yo creo que lo que tenemos es que hacer un mejor uso de esas herramientas que ya tenemos. Bueno, y ahora la última pregunta que viene de un participante del foro virtual, y es para todos ustedes, pero les pido que sean muy breves porque ya estamos en el tiempo. Y la pregunta, bueno, ¿cómo fortalecer esa propuesta de conservación entendida no como de preservación, sino como se entiende en la política, en términos de conocimiento, preservación, usos sostenibles y restauración, en los predios privados, sean estos reservas naturales de la sociedad civil o cualquier otro, para el cuidado de los ecosistemas y la garantía de sus servicios ecosistémicos? O sea, cómo el privado puede entrar a participar también en todo este proceso.
pues la misma política dice que esto es responsabilidad de todos, incluye a los privados. Y justamente lo que da es líneas sobre cómo cada uno se tiene que involucrar, cómo cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y cómo cada uno tiene que aportar a la consecución de los objetivos de la misma. Sí, yo creo que una de las grandes virtudes de la ley 99-93 fue que le quitó al Estado el monopolio de la conservación. Hasta esa ley, conservar en territorios privados era ilegal en el sentido de que generaba riesgo de expropiación. Luego, a partir de la ley 99, se consideró que la conservación es una opción de uso del espacio del territorio. Y adicionalmente, más adelante vamos viendo que se convierte en una opción que además puede recibir, en la medida que genera servicios de conocimiento para terceros, compensaciones como una alternativa de uso productivo del espacio. Entonces me parece que las herramientas, como decíamos con Víctor, las herramientas están, la legislación da en algunos sentidos hasta hay recursos, pero las cosas no pasan. O sea, yo creo que las herramientas están dadas y tenemos que buscar que la conservación privada pueda adaptarse de una manera mucho más armónica, y en eso sí hay una tarea que el viceministro, yo sí le recomendaría que volviéramos a realizar, hombre, eso de que el 1% del territorio que va para la conservación de las cuencas según la ley pueda ir para adquirir el terreno o para pago de servicios ambientales durante 5 años, y que después de 5 años el municipio, que es un pésimo administrador, compra, es un desastre. ¿Por qué? Porque el tipo que está hoy conservando en su finca no va a arriesgar que dentro de 5 años un pedacito de su finca vaya a ser tierra de nadie, porque el día que eso es del municipio, eso es de nadie. ¿Y qué pasa? El tipo maneja su territorio, si dentro de 5 años le compran su pedazo, el tipo dice, hombre, pasado mañana se me mete el vecino, lo voy a sacar, y me dice, hombre, usted no me saque que esto es del municipio, que me saque el dueño. Entonces, ministro, corrigamos el viceministro. Bueno, cambiemos. ¿Para cuándo será con eso nos comprometemos aquí con la autoridad? No solo vamos a repetir el 53, sino que estamos en proceso de construcción de un complejo expropiado por servicios ambientales, pero como necesitamos plata para los pagos por servicios ambientales, estamos construyendo un proyecto de ley de pago por servicios ambientales para que nos dé la fuerza para poder conseguir recursos para eso. Y eso obviamente elimina esa visión de que esto es solo temporal y fortalece la visión de que la gente, la comunidad, tiene que ser un actor fundamental en la conservación. Muy interesante. Empecemos por la red 53, dice que pronto es más rápido y más fácil. En el proceso de estructuración ecológica del territorio, todos los privados, si entienden el papel de la biodiversidad como proveedora de servicios, como un mecanismo de seguridad ambiental de su propio proyecto productivo, como lo hacen las comunidades indígenas en muchos casos, como lo hacen las comunidades campesinas, pueden claramente por sus proyectos productivos determinar porcentajes de la tierra que van a mantenerse conservados o bajo un modelo de gestión que garantice la conservación de la biodiversidad, porque es parte, digamos, del negocio productivo. Y así, por ejemplo, en la altillanura, lo ideal sería miti-miti, que cualquier intervención en la altillanura garantice por lo menos la mitad del área en condiciones silvestres, y eso puede ser manejado por el privado dentro de su propia lógica tecnológica. Y así, dependiendo de la región y dependiendo del sistema productivo. Y eso generaría una área gigantesca de conservación en este país que está supliendo unas funciones muy importantes. Bueno, muchas gracias. Tenemos un invitado muy especial. Le voy a dar la palabra al viceministro Andrés. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, durante esta feria nos ha acompañado en varias sesiones el subsecretario de Ambiente de México, el señor Enrique Lendo, y México es es el país donde se va a realizar la próxima COP de biodiversidad, la COP 13 en Cancún en diciembre de este año. Entonces quisiera invitarlo a que suba, nos cuente un poquito sobre la COP y nos va a mostrar un pequeño video. Y para muy buenas tardes a todos. Primero que nada, un agradecimiento al gobierno de Colombia, a la invitación que hicieron al jefe, que es el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México,
durante una reunión muy buena, muy importante que estuvo en Colombia hace un par de meses en Cartagena, por los ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Ahí le hace el jefe de Pablo la invitación a mi jefe a que vengamos a este evento. Lo primero que quiero decir, Pablo, que lo dije hace rato, es: estoy sorprendido de este evento. Estoy sorprendido por la organización, estoy sorprendido por la calidad de los paneles, estoy sorprendido por varias cosas. Ahorita acabo de regresar de un foro que tuvimos con jóvenes, y lo que yo le contaba a Pablo es: lo que se está haciendo con los jóvenes en Colombia no tiene comparativo a nivel mundial. 3.500 jóvenes de todas las regiones de Colombia. Los jóvenes son el sector, indiscutiblemente el sector más importante, y vemos la ciudadanía de los sectores que hay en la actualidad. Son una tercera parte de la población mundial, son la generación que va a heredar lo que estamos haciendo ahorita y se van a convertir en los tomadores de decisiones. Son, sin lugar a dudas, también el sector más productivo y el sector más informado. Entonces, lo que está haciendo Colombia para integrar a los jóvenes es un ejemplo a nivel mundial, y los quiero felicitar, Pablo, y agradecer por habernos estado aquí. Y me llevo muy buenas noticias para México. También me gustaría aprovechar la oportunidad para invitarlos a México. Ustedes trataron el tema de diversidad biológica aquí desde la perspectiva nacional, pero hay que partir de que la diversidad biológica es un bien global. México es un país megadiverso igual que Colombia. Hospedamos 10% de la biodiversidad en 1.5% de la superficie terrestre. Compartimos algunas especies con Colombia, y también hay especies endémicas como la vaquita marina, quetzal, otras especies. Pero el hecho de que por circunstancia tengamos esa biodiversidad en México no quiere decir que es biodiversidad de la mexicana. La biodiversidad, lo que está pasando en Colombia y las políticas que están adoptando y que se discuten ahorita son importantes para nosotros, porque la biodiversidad es un bien global, y es por eso que la biodiversidad la atendemos, sus causas, su discusión, y tratar de llegar a acuerdos en foros internacionales. Uno de ellos es, en el marco de Naciones Unidas, el Convenio de Diversidad Biológica. Es un convenio que se establece en 1992 en la Cumbre de Río. Es uno de los 3 convenios acuñados por la Cumbre de Río, y tiene una reunión de alto nivel a la que asisten los funcionarios de más alto nivel. La mayoría de ellos son ministros de Medio Ambiente, pero también hay otras agendas, y se va rotando dependiendo de forma regional. Este año, esa reunión, que es la conferencia de las partes, puede ser que es la reunión de biodiversidad más importante del mundo, se hospeda en Cancún, México, del 2 al 17 de diciembre. Estamos innovando en esta ocasión porque, por un lado, el segmento de alto nivel lo estamos haciendo los primeros 2 días, el día 2 y 3, al contrario de otras reuniones internacionales, en donde el segmento lo dejan al final, y para cuando llegan los ministros ya se negoció todo, entonces tiene un poco que decir. Lo queremos hacer al principio para que los ministros nos regañen y nos digan que pongamos la casa en orden a los negociadores, como yo y como algunos colegas que tenemos, y que tengan una discusión. El segundo aspecto que estamos innovando es que estamos tratando de limitar a los no convencidos, porque la importancia o el reto que tiene la política ambiental es el de convencer a los no convencidos. Por muchos años hemos estado hablándonos entre nosotros, discutiendo, profundizando, pero las consecuencias que tenemos ahora a nivel global, cada país tiene sus retos ambientales, pero las que tenemos aquí a nivel global, como cambio climático, pérdida de la biodiversidad, contaminación de los océanos, desertificación, se debe a que no hemos podido convencer a los que están afuera de Cofrías o a los que están afuera del Ministerio del Medio Ambiente de México. A los demás sectores, hemos logrado que los demás sectores están cada vez creciendo, pero no a la magnitud que se necesita, que los sectores adopten criterios medioambientales, en este caso criterios de biodiversidad. El segundo aspecto en el que estamos innovando es: estamos invitando a ministros de 4 agendas diferentes a la medio ambiente, que son los principales precursores de la pérdida de biodiversidad, por no integrar el concepto de biodiversidad en sus políticas públicas. El primero es agricultura, posiblemente es el más importante. El segundo es pesca. 80% de las pesquerías a nivel mundial están sobreexplotadas.
Y en los próximos 30 años, muy posiblemente, los peces que nosotros nos comamos van a venir de la acuacultura. Pues pesca es fundamental. Estamos extinguiendo los ecosistemas marinos, estamos extinguiendo los peces bosques. Hemos perdido 30% de la cobertura de bosques a nivel mundial. Y además del efecto que tiene la biodiversidad, es un liberador importante de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono. Entonces ahí tenemos un reto fundamental de sinergias entre conservar los bosques, usarlos de manera sustentable y además ayudar a las especies y los ecosistemas que dependen de él. Y el último es el sector turístico. ¿Cómo podemos hacer que el sector turístico, sobre todo el turismo que se establece en zonas, en el caso de México y en muchas partes de América Latina y otros países, en zonas que son sensibles al medio ambiente? Por ejemplo, en México, el impacto que ha tenido el turismo sobre los ecosistemas de manglar ha sido devastador. No voy a profundizar en lo que causa esto, pero sí es importante llevarnos el mensaje de que tenemos que entender la política turística, el negocio turístico de una forma diferente, porque tiene un impacto muy dañino en el medio ambiente. Entonces me gustaría presentarles un video, si me permite, hablo un poquito de lo que les comento. Dios.
Muchas gracias y espero nos puedan acompañar en el punto. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su resistencia. Ya son 2 horas aquí. Creo que las discusiones han sido muy productivas. El plan de acción definitivamente tiene elementos muy interesantes: intersectorialidad, corresponsabilidad. Son 2 que yo destacaría, pero también grandes retos. El principal sigue siendo cómo nosotros desde el Sistema Nacional Ambiental vamos a apoyar en la construcción de una Colombia mucho más equitativa durante este proceso de construcción de paz. No más por ahora. Tenemos los foros virtuales. El Ministerio estará informando cómo se van a desarrollar estos foros para la discusión del resto de ejes. Esperamos también una participación pues masiva en ellos. Muchas gracias.